Goethe no visitó la Catedral de Monreale. Lo leí sin darle importancia, pero hoy, después de haber entrado en ese lugar, me resulta incomprensible. ¿Será eso lo que no me deja dormir? El otro pasajero con el que comparto camarote sí duerme, o finge hacerlo. Cada noche, antes de llegar a un sitio, he leído las páginas correspondientes de Viaje a Italia, que Goethe publicó 30 años después de su aventura, 6 más tarde que la teoría de los colores. ¿Será eso lo que no me deja dormir? Quizás sí visitó la catedral y después lo olvidó. No lo creo. Al partir hacia Italia una madrugada de septiembre, bajo un nombre falso, su propósito era, al menos eso explica 30 años después, relacionarse con las cosas sin ninguna intención. ¿Qué quiere decir relacionarse con las cosas sin ninguna intención? Goethe se relacionó con muchas durante los 20 meses de aquel viaje que emprendió para evitar darse muerte y que transformó su espíritu, y con su espíritu el de Europa. Entró a la península por Trento. En Venecia le escandalizó la suciedad. Apreció la limpieza de Nápoles, donde tomó una fragata rumbo a Palermo, la capital de los sicilianos. Que también le pareció sucia,
Hoy Venecia y Palermo son más limpias que Nápoles, hacia donde regreso esta noche y donde yo también embarqué rumbo a la gran isla en el mismo buque, con la misma tripulación, que ahora me alejan de la isla. Goethe pasó 2 semanas en Palermo, a solo 8 kilómetros de Monreale, en la única ocasión en la que Goethe se desplazó hasta la catedral de Monreale, bajo el nombre de Philipp Müller, porque no quería ser identificado como el autor de Werther. Visitó el monasterio de San Martino, pero no la catedral. Nadie le advirtió de que hallándose tan cerca debía entrar en un lugar donde encontraría cosas importantes con las que relacionarse. Me digo, en esta noche de insomnio, no hay motivo para pensar que si visitase la catedral y 30 años después decidiese ocultarlo, me digo, en esta noche de insomnio, en el barco que me separa de Sicilia. Yo también partí una madrugada sin que nadie lo supiese. Yo también viajo con un nombre falso. He conseguido yo relacionarme con las cosas sin ninguna intención. Conseguiría dormir si supiera qué es lo que me quita el sueño. ¿Sabéis vosotros, donde quiera que estéis, qué os quita el sueño? Yo sí he visitado la catedral de Monreale hoy antes de dejar la isla. En la nave central 4 mosaicos cuentan la historia de Noé. No son buenas fotos, no soy fotógrafo y además no disparé las fotos con el cuidado que hubiera puesto de saber que quizá una noche iba a mostrarlas en un teatro. No fui a Sicilia a tomar fotos, no hubiera utilizado una cámara con la lente manchada, no hay que fijarse mucho para descubrir una sombra en la misma esquina de todas las fotografías. Ni siquiera pude tomarlas desde buenas posiciones de disparo, porque se estaba celebrando una boda en el templo y habían restringido habían restringido a los visitantes a la mitad trasera del templo. Es del estilo que llaman árabe normando, del cual yo no sabía una palabra antes de mi viaje. Por fuera me hizo pensar en una fortaleza, pero son los mosaicos de su interior lo que Goethe no hubiera olvidado nunca. El Pantocrátor del ábside, la tentación de Cristo, o sea, de Cristo por el demonio. En el brazo derecho del crucero, todos los mosaicos son bellos, pero son esos 4 sucesivos como viñetas de cómic
los que vuelven a mi cabeza una y otra vez. La construcción del arca, la entrada de los animales, el diluvio, la salida de los animales al mundo del cual se han retirado las aguas. Pienso en ese barco mientras viajo en el vientre de otro, en la noche. ¿Dónde he visto yo otro barco del que entraban y salían animales? Esta noche, antes de acostarme, he subido a cubierta a tomar una copa en el bar. Resulta que hay una zona reservada, hay una zona para jaulas. Jaulas de todos los tamaños, desde muy pequeñas hasta muy grandes. He encontrado allí animales que no esperaba ver. Fuera con betún, así es como la harás. Longitud 300 codos, anchura 50 codos, altura 30 codos. Haz una ventana y remátala un codo por encima. Pon la puerta a un costado y haz un primer piso, un segundo y un tercero. Ni una palabra sobre jaulas. ¿Dónde he visto yo? ¿De qué coño será este pelo? ¿Dónde he visto yo otros animales entrando y saliendo de un barco? ¿Vosotros? ¿Esos aullidos en vuestro insomnio? Ya recuerdo. Fue en la villa romana de Casale. Allí, también allí vi otros animales que entraban y salían de un barco. Si Goethe hubiera llegado a Casale, en vez de las ruinas de una villa romana, habría visto un montón de barro. Casale, donde me detuve, entre Siracusa y Palermo, sin saber lo que me iba a encontrar, pensando que paraba solamente a estirar un poco las piernas y a hacer una llamada a mi hijo, está en el interior de la isla, lejos de los lugares que Goethe visitó bajo el nombre de Philipp Müller. El sitio es hoy famoso por esa villa que se preservó gracias a que al caer el imperio fue utilizada como casa de campo y luego cubierta por un alud de lodo que la hizo invisible durante 700 años.
¿A quién perteneció ese asunto discutido? Unos dicen que al gobernador de la isla, otros que a un senador, otros que al mismísimo emperador. Fuese quien fuese, es indudable que le importaban los animales. Hay docenas de cabezas de ellos en los mosaicos en forma de medallón de las galerías alrededor del gran patio. Mosaicos de suelo, no sé si ya lo he dicho. En Casale solo vi mosaicos de suelo, mientras que en Monreal le cubren los muros. La diferencia es, me doy cuenta ahora, esencial. Los de la villa fueron diseñados de modo que se los admire conforme se camina sobre ellos. Uno de los mosaicos presenta en escenas que acontecen simultáneamente en un bosque, además de hombres con sus caballos y sus perros y sus halcones, animales acosados, apresados en redes, lanceados, liebres, ciervos, jabalíes. Un gran jabalí que ha herido a un hombre en una esquina del mosaico es lanceado por otros cazadores, alcanzado por las lanzas de otros cazadores. A este mosaico se le llama la pequeña cacería para diferenciarlo del que cubre un suelo de unos 5 metros de ancho y unos 60 de largo. En el centro de la gran cacería hay un barco. Pienso en ese tercer barco, o cuarto, si sumo el que transportó a Goethe mientras viajo por las aguas que los romanos llamaron Mare Nostrum. ¿Está lloviendo? ¿En cubierta? ¿O en mi insomnio? Para dormirse Goethe pensaba en el ciclo de las plantas, desde la semilla hasta la floración. Semilla, raíz, tallo, cáliz, corola, pétalos. Goethe pensaba que bajo la extraordinaria variedad de las plantas había una forma común que él llamó protoplanta. ¿Cuántas manos fueron necesarias para construir la gran cacería? A diferencia de la pequeña cacería, la gran cacería no presenta animales muertos, en ella son capturados vivos, para lo cual los cazadores recurren al engaño tanto como a la fuerza. 2 atrapan una cría de tigre, mientras otro pone un espejo delante de su madre para que ésta retroceda, asustada por su propia figura. El destino de la cría, así como el de todos los animales apresados, es el barco que está en el centro del mosaico, sobre el cual debían pasar cuantos visitasen al señor de la villa. La gran cacería representa la captura de fieras en África y en Asia para ser exhibidas en los circos del imperio. Serían llevadas a Roma y desde ahí distribuidas. Esta para Augusta Emérita, esta para Agrigentum, las mejores para el Coliseo. ¡Ay, perdóneme! ¿Qué sentirían los espectadores? ¿Qué sentirías tú al ver aparecer sobre la arena un animal nunca antes visto? Asombro, miedo,
la potencia de Roma. Roma puede llegar a todas las tierras y de todas traerse a sus bestias. La gran cacería expresa el poder de Roma. De pequeño mi madre me llevaba los sábados a la Casa de Fieras, un pequeño zoológico en el Parque del Retiro, cuyo lugar lo ocupa hoy una biblioteca pública. Mi animal favorito era un oso, el oso que caminaba sin parar de un extremo a otro de su jaula. ¿Cuánto duraría el viaje desde las costas de África y Asia? Durante el viaje, el pequeño tigre crecerá. Será una gran bestia cuando lo desembarquen. Saltará a la arena como signo del poder de Roma. Ninguno de los humanos de la gran cacería parece africano o asiático. No creo que lo sea ese cuyo rostro insiste en volver a mi memoria. Un hombre al que otro amenaza con un látigo. En realidad no sé si es látigo, vara o palo lo que tiene en la mano el hombre que va a golpear. Su postura me hizo recordar el duelo a garrotazos, pero en la pintura de Goya ambos están armados. Un cartel en italiano y en inglés explica que la escena presenta una interrupción en el proceso de captura de los animales al haber desobedecido un esclavo una orden, una interrupción. Me pregunto en qué se basó el autor, el escritor del cartel para deducir que el hombre que va a ser golpeado es un esclavo. El autor del mosaico no le dio rostro de malvado al que va a golpear. No parece gozar con el sufrimiento del otro, solo cumplir con su deber. Quizás sea un funcionario preocupado por acabar a tiempo su misión, más importante que su propia vida. Quizá ambos hombres, el que lanza el golpe y el que va a recibirlo sin apartar la cara, sean especialistas en esa forma de caza que excluye la muerte y evita la sangre. La escena del látigo, ¿se le ocurrió al autor del mosaico o fue parte del encargo? ¿Podría haberla representado de otro modo? ¿Podría haberle dado un rostro menos amable al hombre que va a golpear? Llueve con más fuerza. ¿Fue lluvia lo que trajo el barro? ¿Lluvia lo que apartó el barro de siglos, que cubrió la villa y sus mosaicos? ¿Cuál fue el primer pensamiento de quienes descubrieron la escena del látigo? ¿Qué pensaste tú al ver la escena del látigo? ¿Viste tú un esclavo en el hombre que va a recibir el golpe? Probablemente se trata de un personaje imaginario y resulte absurdo pensar si había nacido esclavo. Yo lo pienso, yo me pregunto si el autor del mosaico, si el que imaginó al personaje imaginó que había nacido esclavo. Me pregunto si había nacido esclavo él mismo, el autor del mosaico. ¿Había nacido esclavo o había conocido la libertad?
Quizá había sido un hombre libre hasta la derrota de su pueblo, que lo convirtió en botín de guerra. Quizá había sido educado, sabía griego, había leído a Platón. O quizá nunca había sido dueño de nada, ni siquiera de sus propias manos. Si el hombre que va a recibir el golpe, sin apartar la cara, nunca ha sido dueño de nada, ni siquiera de sus propias manos, ¿por qué no baja la cabeza cuando el otro le amenaza? Había jaulas en el barco para los esclavos indóciles. ¿Cuánto duraría el viaje? ¿Cuántas noches? En el barco el esclavo comería lo mismo que el funcionario o con los animales. Había jaulas en el arca de Noé. ¿Cómo evitó Noé que los fuertes devorasen a los débiles? ¿Cómo sería el sonido del arca, el sonido de miles de animales, grandes y pequeños, enormes y minúsculos, miles de animales insomnes alrededor de Noé? He visto que la tierra está llena de violencia a causa de la carne. Me arrepiento de mi creación, pero he encontrado en ti un hombre justo y quiero establecer contigo una alianza. Yahvé, que nunca duerme. Solo a Noé reveló su plan y qué parte del trabajo se había reservado para él. Entrarás con tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos y una pareja, macho y hembra, de cada especie de ganado, de cada especie de ave, de cada especie de serpiente. Yo traeré las aguas y exterminaré toda la carne que tiene hálito de vida bajo el cielo, salvo tú y los que contigo salves. Cuanto existe en la tierra perecerá. Así que fue la violencia de los hombres lo que condenó a los animales, salvo una pareja de cada especie. Esos aullidos vienen de cubierta o de mi corazón. Están fuera o dentro de mí. Por la ventana de mi camarote veo, observo a través de la lluvia el mar, como quizá lo observó Noé durante 40 noches. Nunca deseó tirarse al agua. La noche y el mar traen a mi cabeza una imagen que fotografié cerca de Nápoles el día antes de embarcar hacia Sicilia, en las ruinas de Paestum. Un hombre desnudo que se lanza de cabeza al agua. Un hombre entre la tierra y el mar,
en el aire, una imagen bella y extraña, como el lugar donde fue encontrada, la cara interior de la cubierta de una tumba que los griegos llamaban la tumba del nadador. ¿Por qué poner dentro de una tumba la imagen de un hombre desnudo lanzándose de cabeza al agua? Goethe no hubiera podido hacerse esta pregunta. La tumba fue descubierta mucho después de su viaje. A través de la lluvia y la noche veo o creo ver otras embarcaciones, desde muy grandes hasta muy pequeñas, y pienso en la casa en la que me alojé en Siracusa, donde tras leer las páginas correspondientes de Viaje a Italia y de hacer una llamada a mi hijo, maté algunas horas hojeando los libros que aguardaban en 3 baldas para entretenimiento de los huéspedes, algunos probablemente olvidados allí por otros huéspedes. Rodeado de novelas policíacas, me esperaba un ejemplar ilustrado de la Divina Comedia, cuyo primer dibujo me hizo recordar que el poema empieza en el encuentro del poeta con unos animales. Extraviado en una oscura selva, le salen al paso la soberbia, la lujuria y la codicia, encarnadas por un león, una pantera y una loba. ¡Todos vienen aquí!, dijo, sacándome de la lectura, la dueña de la casa. ¡Todos vienen aquí!, repitió, mirando el mar por el que ahora navego. Se refería a los africanos y asiáticos que llegan en botes a la isla. Todos vienen aquí. ¿Cómo puede alguien dormir tranquilo? Platón, que viajó 3 veces a Sicilia desde Atenas, 3 veces. ¿Tan fácil era viajar en el siglo IV antes de Cristo? Fue capturado por unos piratas y después vendido como esclavo, al menos eso afirma en la Carta Séptima, que algunos consideran una falsificación, un simulacro. Eso es, según ellos, la carta, una broma, a costa del filósofo que dijo que vivimos confundiendo las cosas con sus sombras. En la gran cacería, además de animales de este mundo, hay un grifo, ese ser compuesto de águila y león, compuesto de hombre y fiera, dice de sí mismo Segismundo. Y pienso en las noches de insomnio de esa criatura a la que su padre confundió hasta que no pudo separar el sueño de la vigilia. En el arca quizá algunos fueron conducidos engañados, o drogados, o por la fuerza. Quizá otros fueron rechazados. ¿Cómo pudo Noé contener a los animales y a los humanos que, alertados por los indicios de que se aproximaba una catástrofe, intentaron asaltar la nave? ¿Cómo hizo la selección? Tú entras, tú no. Selección es una palabra común en los relatos de los supervivientes. Al bajar del tren, tras separar hombres y mujeres, iban poniéndolos en 2 filas, izquierda, derecha, izquierda. Si ibas a la derecha, aún tenías una oportunidad. Todo había de funcionar como una máquina. Cualquier interrupción era castigada. En los campos donde había gente de toda Europa, al látigo lo llamaban el traductor, porque su idioma era entendido por todos. ¿Es posible relacionarse con las cosas sin ninguna intención? ¿Es posible relacionarse con las palabras sin ninguna intención? ¿Puedo yo relacionarme contigo
sin ninguna intención. En Casale hay 2 estancias, quizá de los hijos del dueño, cuyos mosaicos representan a niños jugando. En uno de los mosaicos juegan a cazadores, en el otro juegan a actores. Jugar a la caza y al teatro formaría parte de su educación como futuros amos del mundo. Jugarían también al amo y al esclavo. ¿Qué hubiera pensado Goethe si hubiera visto la gran cacería? La gran cacería podría llamarse vaciamiento de África y Asia o triunfo de Europa. Todos vienen aquí. Dentro de una tumba, un hombre que se lanza desnudo de cabeza al agua es imagen del morir o del renacer, o es solo lo que parece un hombre que se lanza al agua, alguien que se lanza al agua hacia algún lugar donde empezar de nuevo con otro nombre, hacia algún lugar donde nadie le conozca, un lugar es la voz del capitán, amplificada por megafonía. Hemos llegado ya a Nápoles. Vamos a proceder a... Es que no estoy seguro de entender bien lo que está diciendo. Vamos a proceder a realizar un simulacro. En italiano y en inglés explica que según las ordenanzas todos estamos obligados a participar en el simulacro y pide por ello nuestra colaboración. Aclara que se refiere a las ordenanzas de salvamento marítimo. Yo no estoy obligado a participar en el simulacro y no pienso hacerlo, por mucho que lo esté pidiendo amablemente. El otro pasajero con el que comparto camarote sigue durmiendo o haciéndose el dormido. En el pasillo, una mujer con un niño en brazos me pregunta qué está pasando. No se lo puedo decir, le digo. Yo no participo en el simulacro. Interviene una camarera que lleva sobre la chaqueta blanca un salvavidas naranja. Todos están obligados a participar, aunque a usted, señora, nadie la va a castigar si no lo hace. La voz del capitán por megafonía conmina a los miembros de la tripulación a ir a sus puestos y a los pasajeros a dirigirnos hacia una puerta roja. Cuando la encuentro, ya hay un montón de personas somnolientas esperando instrucciones. Se acerca con movimiento oscilante como de simio. El alemán con el que estuve hablando en el bar de la cubierta, creo que ya me he referido a él, me explicó que es camionero. Viaja por toda Europa. Soy europeo antes que alemán. Bueno. Se sentía mal por dejar su camión en la bodega. Me cayó bien y decidí revelarle el motivo de mi viaje. En el colegio nos hacían leer trozos de Werther, me dijo, pero no sabía que Goethe hubiera escrito ningún viaje a Italia. Tampoco tenía noticia de la teoría de los colores que intenté explicarle, le pareció un disparate. Pensando que no volveríamos a vernos,
Le conté que desde que he salido de Sicilia no he conseguido hablar con mi hijo. Abandonen el barco, es la voz del capitán. La gente escucha con intensa atención, esforzándose por comprender. El servicio de bar y restaurante queda suspendido durante el simulacro. Abandonen el barco, pónganse en fila mirando hacia la puerta roja, abandonen. La voz se interrumpe de repente. Nos miramos unos a otros, confundidos. Los rostros de algunos parecen de animales. La mujer con el niño en brazos parece un cisne. La camarera nos reordena, no sé con qué criterio. Nosotros asumimos las instrucciones con disciplina. Oigo en distintos idiomas la palabra simulacro. ¿Sigue lloviendo ahí fuera? ¿Qué estará pasando en la zona de cubierta asignada para las mascotas? ¿También ellas participarán en el simulacro? Papá, ¿qué es un simulacro?, pregunta una niña a un señor. ¿Habremos llegado ya? ¿Qué hora es? ¿Y los demás? ¿Dónde están los demás? Los que no están aquí. ¿Dónde están los que no están aquí? Duermen. Pero ¿cómo puede alguien dormir? Un grito de desesperación, un grito de mujer, está desesperada o lo finge. Se me acerca con un papel en la mano. Me dice: por favor, si no sobrevivo al simulacro, entréguele esta carta a mi padre. ¿Va a sobrevivir? Le digo, pues es un simulacro. Me mira como si le estuviera mintiendo, por lástima. Me pone el papel en la mano izquierda, me obliga a cerrarla. Un cura pregunta si alguien quiere confesarse. Miro a mi alrededor. Cuando toda esta gente subió al barco, me digo a mí mismo, ninguno pensaba que le iban a pedir interpretar un papel. Noto que el alemán empieza a perder la paciencia. El alemán se las arregla para ponerse el primero en la fila, une sus grandes manos alrededor de la boca a modo de altavoz y en un inglés más que correcto hace una propuesta. ¡Vámonos todos! Algo en el alemán me hace pensar en Noé e imagino a Noé conduciendo por Europa un camión lleno de animales. Entrarás en el arca y todos estos contigo. Y está escrito que se romperán todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo descargarán lluvia durante 40 días y 40 noches. Pero realmente ¿hubo un diluvio? ¿Qué evidencia tenemos, aparte del testimonio de Noé, que tenía fama de borrachín? ¿Qué vio Noé por la ventana realmente?
cuando Yahvé abrió las puertas 40 días y 40 noches después, ¿qué había sucedido ahí fuera realmente? ¿Y si el diluvio había sido un simulacro? ¡Vámonos todos!, insiste el alemán. Todos habríamos perecido en una auténtica catástrofe, dice, vámonos. Necesita compañía para realizar su deseo de largarse. Yo también siento tentación de abandonar, pero es más fuerte mi curiosidad por saber cómo acabará todo esto. Dos hombres en la fila me están observando. Me recuerdan al esclavo y al hombre del látigo. El esclavo y el funcionario, pero no hay ningún látigo entre ellos. Me están observando. Temo que me hayan descubierto. ¿Y si durante el simulacro tuviera lugar una auténtica catástrofe? ¿Y si estuviese teniendo lugar ahora una auténtica catástrofe? La puerta roja se abre y una voz desde el interior dice: Que pase el primero. El primero en entrar es alguien con movimiento oscilante, como de simio. Siéntate. ¿Eres el capitán? Escucha, amigo, necesito bajar a la bodega. El oso no te ha dicho ni que sea tu amigo, No. ni que lo puedas tutear. ¿Eres el capitán? Esto es parte del simulacro. Vosotros sois parte del simulacro. Al tigre lo tratas de usted, por favor. Y no muevas tu culo de ahí. ¿Qué haces en esta nave? ¿Qué quiere usted que haga? Pues matar el tiempo mientras me lleva. ¿Dónde? ¿A dónde va a ser? ¿A Nápoles? ¿Qué vas a hacer en Nápoles? Subir a mi camión y alejarme de este puto barco cuanto antes. A ver, ¿tu camión te espera en Nápoles? No, mi camión me espera en la bodega y yo tengo que comprobar que todo está bien. ¿Cómo te llamas? Moller, Philip Moller. Ese nombre aparece en la lista 2 veces. ¿Puedes probar que eres un Philip Moller? Mi pasaporte está en la guantera, que está en el camión, que está en la bodega. También tendrás carnet de conducir camiones. En la guantera. Voy a bajar a echar un vistazo, ¿vale? Necesito comprobar que la mercancía está bien. ¿Qué mercancía? Eso no lo puedo decir. No serán animales, ¿no? En mi contrato está que debo guardar secreto sobre la carga, pero todo es legal. Todo es legal. ¿Quieres decir que si se trata de animales, no son clandestinos? Eso no es lo que he dicho yo. Me parece que vamos a tener que abrir tu camión. El camión solo puedo abrirlo yo. ¡Ay! Si el capitán no aparece pronto, vamos a abrir tu camión. ¿Eh? ¿Crees que podrías conducir un barco, Philip Moller? No. Entonces vas a tener que ayudarnos a encontrar al capitán. Necesitamos a alguien que lo conduzca y lo necesitamos ya. He visto a alguien saltar al agua. Espero que no fuese el capitán. ¿Un uniformado? No, alguien desnudo. Más te vale que ese que ha saltado no sea el capitán. Podemos estrellarnos. Por otro lado, te conviene que lleguemos a tierra cuanto antes. ¿Sabes cuánta carne necesita un tigre cada día? Más te vale que el capitán esté escondido o suplantando a alguien, por ejemplo a Philip Moller. Philip Moller soy yo, por lo menos uno de ellos. Puede ser. ¿Puedes probar que no eres el capitán? Cualquiera se daría cuenta de eso. Vamos a bajar juntos a la bodega, Philip Moller. Y vamos a abrir tu camión.
si es que tienes un camión. Cuéntanos, Moller, ¿qué vida llevas en tierra? No, mi vida es la carretera. Fuera de ella me siento extranjero. Hago los descansos que marca el reglamento, ni uno más. Podemos conducir hasta 9 horas al día, 2 días por semana. No podemos pasarnos de 45 horas a la semana, ni de 90 en 2 semanas consecutivas. Cada 4 horas y media tienes que hacer un descanso, lo quieras o no, de 45 minutos. Cada día tienes que descansar 11 horas ininterrumpidas. ¿De verdad no hay nadie al mando de la nave? ¿Se sabe el reglamento de descansos? Ay, sí, se lo sabe, pero eso no prueba nada. Solo eres feliz en tu camión, Moller. Solo haces los descansos obligatorios. Si te entra sueño, ¿qué haces? Bueno, tenemos trucos para no dormirnos. Pensar en cosas que te excitan, por ejemplo. Si te empalmas, pues no te duermes. Vuelve a tu camarote y espera instrucciones. Estate atento a los megáfonos. ¿Nos haces el favor de decir al siguiente que pase? ¿Puedo bajar a la bodega? Cuando eso sea posible, te lo haremos saber. El camionero sale. ¿Qué hacemos si se ha tirado al mar? El camionero vuelve a entrar. ¿Cuándo voy a poder bajar a la bodega? ¡Lárgate! El camionero sale. Entra un hombre con una máscara. ¿Eres el capitán? No se te entiende. ¿Nos haces el favor de quitarte esa máscara de tigre? El hombre se quita la máscara de tigre. No soy el capitán. Disculpa que te miremos así, es que nos recuerdas mucho al que acaba de estar aquí. ¿Ah? En general nos cuesta distinguiros. Para nosotros todos sois más o menos el mismo. Eso es verdad. Al igual que para vosotros todos los tigres somos más o menos el mismo tigre y todos los osos más o menos el mismo oso. ¿Cuál es tu nombre? Moller, Philip Moller. Ese nombre aparece en la lista. 2 veces. ¿Qué lista? La de pasajeros. Soy un pasajero. ¿Qué clase de 2 veces? pasajero? ¿Qué clase de pasajero eres? Sí, 2 veces, te lo dije. Regreso al continente desde Sicilia. He estado 3 semanas allí. ¿Y por qué has participado en el simulacro? Bueno, el simulacro me sorprendió en el baile de máscaras y actué pensando que era parte de la fiesta. Ahora comprendo que va en serio y colaboro con mucho gusto. ¿Qué has hecho en Sicilia, Moller? Ver qué podía venderles y qué podía comprarles. Soy comerciante. ¿Visitaste la catedral de Monreale? No, en Monreale visité el monasterio de San Martino, pero no la catedral. Te hemos estado observando, ¿Ah? Moller, y hemos registrado tu camarote. ¿Tienen derecho a hacer eso? No. No tenemos ningún derecho. Ninguno, ¿eh? Hemos encontrado esto. El oso muestra un objeto que tiene en la mano. Está bajo su almohada. ¿Qué es? Un prisma de cristal refracta y refleja la luz y descompone la luz en todos los colores del arco iris. ¿Tú te entretienes con esto cuando no puedes dormir? No, cuando no puedo dormir pienso en el ciclo de las plantas, pero no me preocupa demasiado si no me duermo enseguida. Los insomnios se dan demasiada importancia. Hasta los dioses tienen insomnio, según Homero. ¿Quién puede dormir hoy en día? No, ninguno. Nadie. No creemos que seas un comerciante. Soy un comerciante. No eres un comerciante, Philip. Si es que te llamas Philip. Vamos a subir juntos al puente de mando y vas a coger el timón. Me rindo, soy poeta. ¿Eh? ¿Pueden guardarme el secreto, por favor? A ver, así que eres un poeta que se hace pasar por comerciante. ¿Y cómo sabemos que no eres un capitán que se hace pasar por poeta, que se hace pasar por comerciante? Preferiría ser el capitán, pero soy el que soy. ¿Cuál es tu nombre, poeta? Johann W. La W es de Wolfgang, pero intento ocultarlo. No nos extraña nada. ¿Sueles ir por ahí con nombres falsos? He escrito un libro que se ha leído en toda Europa y no quiero, cuando me encuentre con alguien, que me trate como el autor de esas famosas palabras. No quiero ser el autor de esas famosas palabras. No quiero ser Johann W. Goethe.
¿Qué has hecho realmente en Sicilia, Johann W. Goethe? Intentar relacionarme con las cosas sin ninguna intención. También he investigado sobre los colores. Coja el prisma, por favor. Coja, muévalo, gírelo a la luz. ¿Ve? ¿Qué es esto? No hay de qué asustarse. Es el ojo el que crea los colores. El ojo busca el equilibrio entre la sombra y la luz y hace aparecer los colores. Newton dice que todos los colores están contenidos en la luz blanca. No, son un fenómeno de nuestro interior. Eso explica por qué los colores influyen en nuestras emociones y por qué nuestras emociones influyen en los colores, por qué un color nos pone alegres y otro color nos pone tristes, y al contrario, por qué pensamos en un color o en otro según estemos tristes o alegres. Si esta habitación fuera del todo roja, o si viéramos las cosas a través de unas gafas azules, todo lo viviríamos de distinta forma. Por la misma razón, las plantas crecen de forma diferente si crecen bajo una luz azul o bajo una luz roja. Todas las plantas, en el fondo, son la misma. Todos los seres, en el fondo, somos el mismo. No. ¿Qué te parece mi color? Es el más próximo a la luz. El tigre coge el prisma, empieza a jugar con él. Las luces se confunden con los focos de un helicóptero que ha empezado a sobrevolar el barco. Aprovechando el simulacro de catástrofe, hemos tomado el barco, pero no sabemos conducirlo. En tierra ya han advertido que algo extraño sucede y muy pronto se echarán sobre nosotros. Necesitamos un capitán. Me gustaría ayudar, de verdad, pero yo no soy el capitán. Te convendría serlo. ¿Sabes cuánta carne necesita un tigre cada día? Si no nos eres de otra utilidad, tendremos que comerte. Quiero ser útil, pero yo no soy el capitán. Esto de las palabras es nuevo para nosotros. Nos resulta difícil hacernos entender, lo que puede resultarnos muy caro. Tú puedes ayudarnos con eso, poeta. Tú puedes enseñarnos a expresar lo que queremos a esos que vienen a por nosotros. Es cierto que conservo algunas habilidades lingüísticas, pero me he propuesto mantenerme fuera de las palabras. No queremos haceros daño, poeta. Lo que queremos es volver donde fuimos apresados. Intenta imaginarme encerrado en una jaula. Intenta, por favor, imaginarme yendo de un extremo a otro en una jaula mientras un niño me mira de la mano de su madre. Vas a volver a tu camarote. Te vas a encerrar en tu camarote y no vas a salir hasta que encuentres las palabras con que expresar lo que queremos. Di al siguiente que pasa. Johann W. sale. Entra una persona muy bajita. ¿Eres el capitán? Soy una niña.
Discúlpanos, nos cuesta diferenciar entre vosotros. Ay, el capitán ha tenido tiempo de tomar cualquier disfraz y no podemos descartar a nadie. La niña coge el prisma y empieza a jugar con él. ¿Cuántos años tienes, bonita? No oye nada, está jugando con los colores. Vuelve con tu papá. Ya te llamaremos para que vengas a jugar. Permanece atenta, megafonía. Y al siguiente que pase. Deja el prisma ahí. Entra alguien con una chaqueta blanca y un salvavidas naranja. Eres el capitán. Sirvo en el bar y en el restaurante, por turnos. Palermo, Sicilia, me hago cargo del bar. Perdón, Palermo, Nápoles. Nápoles, Palermo, me toca el restaurante. Son dos trabajos muy distintos y muy importantes. En el bar el problema son los borrachos. En el restaurante, los niños mimados. Cada vez hay más niños mimados. Durante los simulacros me hago cargo de la puerta roja. Los simulacros sacan lo mejor y lo peor de cada uno. Supongo que conoces a toda la gente que viaja en este barco. Acabas conociendo a mucha gente, eso es verdad. Háblanos del capitán. Nunca lo he visto. De él solo conozco la voz, en italiano y en inglés. Puedes irte. Pero todavía no abras el bar. Di que pase el siguiente. Entra alguien cantando. ¿Cuántas veces yo pensé en vos? Espero que no seas el capitán. ¿No está abierto el bar? Dice que... He oído hablar de un simulacro. O sea, es parte del simulacro esto. Perdón. No, no te sientes. No te sientes. Vuelve a tu camarote si eres capaz de encontrarlo y por favor di al siguiente que pase. Sale sin haber entendido bien lo que le han... Ay, Dios. El siguiente. El siguiente. Tú. El oso me mira fijamente. Se acuerda de mí. No soy el capitán, pero tengo tanto interés como vosotros en conocerlo. ¿Qué escondes en esa mano? No escondo nada, es una carta, me la dio esa mujer en la fila. Léela. No es para nosotros. Léela. Querido padre, espero que esta carta le halle bien. Yo estoy en medio de una catástrofe. No creo que nos volvamos a ver. No puedo, llegada a esta hora, seguir escondiéndome detrás de las palabras. No puedo seguir encadenando palabras para evitar decir lo que necesito decir, lo que le debería haber dicho hace años. No puedo ahora seguir... Háblanos de ti. He viajado por Sicilia siguiendo las páginas correspondientes de Viaje a Italia de Johann W. Goethe. También he estado en lugares en los que él no estuvo, precisamente porque él no estuvo. He hecho muchas fotos malas, he visto animales por todas partes, un pez grabado en una fuente de mármol, el león y Jeremías, la ballena y Jonás, los pájaros que hablaban con Francisco. En Casale me detuve a hacer una llamada a mi hijo, no consigo dormir. ¿Conseguiste hablar con tu hijo? ¿Por qué en vez de hablar con tu hijo sigues a ese Goethe? Se pasó media vida, la mitad de una vida muy larga, pensando sobre los colores. Hizo una teoría alternativa a la de Newton contra ella. No comprendo. No comprendes la teoría. No comprendo la obsesión, porque un hombre tan inteligente dedicó años y años a pensar sobre ese asunto, en medio de la incomprensión, incluso de la burla de muchos
Hoy mismo sigo siendo objeto de burla por ello. Los brillos, las sombras, el arco iris, todo eso le fascinaba. Dónde empieza un color y acaba otro. El gris, el misterio del gris. No comprendo la obsesión, tampoco la teoría. Hablar con un hijo es lo más difícil del mundo. ¿Oyes esos helicópteros? Están a punto de atacarnos. ¿Crees que tenemos una oportunidad? No hay ninguna oportunidad. No tenemos ninguna oportunidad. Aprovechémosla. El siguiente. Entran el funcionario y el esclavo. O más bien, el esclavo y el funcionario. El tigre se dirige al esclavo. Esperaba que fueses tú el que saltó al agua. No quiero dejaros solos. Todavía estás a tiempo. Si ninguno de nosotros se salva, ¿quién contará lo que ha pasado? No puedo dejaros solos. El tigre habla ahora al funcionario. ¿Eres el capitán? No. ¿Qué es eso que llevas en la mano? ¿Qué es? ¿Es un adorno para el baile de disfraces? No es ningún adorno, duele. ¿Qué utilidad le das? Lo utilizo para evitar que el proceso se interrumpa. El látigo todo el mundo lo entiende. Me suenan. Tu voz y tu látigo. ¿Nos conocemos? Claro que nos conocemos. Yo te hice subir a este barco. Costó separarte de tu madre. Tuve que poner un espejo delante de ella. Pensó que le atacaba una gran bestia. El tigre mata al funcionario. Su boca se llena de sangre. Ruido de helicópteros. Luces de focos de todos los colores. Disparos. Silencio. El simulacro se ha acabado. Ruego a los miembros de la tripulación que se dirijan a sus puestos. El bar y el restaurante deben ser abiertos de forma inmediata. Señoras y señores pasajeros, por favor, retírense ordenadamente. Si salen a cubierta verán el mar en calma. Confíen en la palabra de su capitán. Parece la voz del capitán. La voz del capitán o de alguien que imita al capitán. Me sigue por los pasillos pidiendo disculpas por las molestias causadas. Dice que no actuó por iniciativa propia, sino obedeciendo las ordenanzas de salvamento marítimo. Alguien grita que durante el simulacro le han robado un reloj de gran valor en su camarote. En mi mano izquierda sigue la carta que debo entregar al padre de la mujer desesperada. Subo 1, 2, 3 escaleras y salgo a cubierta. El mar está en calma, o lo finge. Fue llamado Mare Nostrum. Pienso que quizá aquel barco naufragó con su carga de animales bellísimos. Pienso que en el fondo del océano debe haber esqueletos de animales bellísimos y que un rinoceronte está siendo observado por un tiburón. Pienso en los animales insomnes del arca en medio del diluvio. Pienso en los animales capturados por Roma en medio del naufragio. Quizá durante unos instantes el naufragio les devolvió la libertad. Quizá la tormenta abrió sus jaulas y tomaron el barco. O quizá las abrió el esclavo, sabiéndolo todo perdido. Quizá el esclavo y el hombre del látigo se encontraron en mitad de la catástrofe, pero el esclavo tuvo tiempo de desnudarse y desnudo se lanzó al agua.
Gracias. Bien. Compañera. Gracias. 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 ¿Nos salimos? Sí, ¿no? Gracias. Gracias.